Buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse y por compartir con nosotros esta actividad. Bueno, una actividad que hemos pensado y organizado junto con el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe y con el Archivo Fernando Birri, ¿sí? Y de manera conjunta con ASAECA, en función a una serie de actividades que se vienen desarrollando en Santa Fe y en la provincia de Santa Fe, impulsados por el Ministerio de Cultura, al celebrarse los 100 años del nacimiento de Fernando Birri. Me gustaría presentar a Emilia Cortés, que es la responsable del archivo Fernando Birri, y a Natalia Gamboa como representante del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe. Este archivo tiene un acervo que fue donado por por la propia esposa, digamos, de Fernando, su compañera de vida, Carmen Papio, hace ya 2 años, 3 casi, y nosotros, bueno, estamos tratando de poner en marcha y pudiendo catalogar más de 400 cajas. Nosotros le decimos que es un archivo de obra más que un archivo audiovisual, porque contempla muchas producciones de Fernando en sus diferentes facetas. Repensando Tire 10 como esa primera obra, diríamos, desde una perspectiva pedagógica, creo que abre muchas puertas, casi tantas como lo hace el cine y como el cine es capaz de condensar, ¿no? A la vez que multiplicar desde una historia singular a un problema mucho más amplio. Personalmente, Tire 10 me parece que es un texto simple, pero a la vez complejo, ¿no? Nos trae historias dolorosas, pero las muestra de una manera totalmente bellas y tiernas. Es realismo a la vez que es poesía, es pobreza y dignidad, es denuncia a la vez que es manifiesto, es dar la voz y al mismo tiempo tomar la voz de quienes no la tienen, ¿no? Tire 10 nos enfrenta, diríamos, justamente al mismo tiempo a las estadísticas, a las contradicciones y a la hipocresía de ese contexto, ¿no? Donde están creciendo esos niños. Muestra por un lado, de modo descarnado, cómo esa realidad se compone de luces y sombras y que no tiene otro origen más concreto que la injusticia. Imposible, se me hizo imposible mirar, vieron que, bueno, como espectadores constantemente nos permeamos de nuestro contexto, ¿no? Y se me hacía imposible mirar la película y no volver a pensar en todo lo que estamos pasando en nuestro contexto y en este momento. Cuando Fernando habla de la realización de Tire 10, no deja de señalar que en los primeros momentos recibieron rechazo de la gente del lugar. Dice que los echaron a piedrazos. Dice, luego de ello, dejaron las cámaras y fueron a conocerse mutuamente. Esto lo plantea en un extracto de la entrevista, ¿no? Del documental donde comienza el camino. Y dice, dejamos las cámaras y fuimos a conocernos mutuamente. La decisión fue ponerse frente a la realidad con una cámara y documentarla. Y que no solo tenía que ver con hacer eso, con concientizar acerca de esa realidad, sino también con poner en juego la función subjetiva del documental. Detrás de la cámara también hay un hombre o una mujer, un grupo humano, por lo que esa visión de la realidad está también teñida de esa subjetividad. Yo salí totalmente cambiado de Tire 10, afirma. Si la película puede incidir en un cambio de la realidad, ese cambio empieza por todos los que trabajaron en ella. Y ahí también me parece que expone con claridad no solo la cuestión de la dimensión colectiva de la realización, no solo del equipo de realización y de producción, sino también la implicación de los personajes o los actores sociales que retrata, y también el rol pedagógico, ¿no? Y cómo aprendemos y qué aprendemos a través de hacer cine. Creo que en Tire 10, con un gesto anticipatorio, Birri pone en escena el tema de la infancia, que se vislumbra en este film como una cuestión clave para repensar la deriva de un presente que ha sido incapaz de realizar apuestas al futuro. Vuelvo a pensar en nuestro presente, ¿no? En estos momentos acá en Santa Fe estamos viviendo momentos muy tristes
porque no se consigue trabajo y además empezó a castigar un poco la carestía de la vida. Con esos niños jugando, corriendo, trepando, peleando, sonriendo, pero a la vez gritando, pidiendo, trabajando, hurgando en la basura, Tiredié coloca en el centro el punto más vulnerable de la pobreza y la miseria, la niñez, y lo hace con dignidad, reconociendo lo que ella pone en juego. Birri nos recuerda una y otra vez que son niños y niñas, que es allí donde se ponen en juego muchos destinos, en el analfabetismo, en la alimentación deficiente, en el abandono, en las condiciones de pobreza. Creo que nos pone como espectadores ante esta realidad, la nuestra también, para tomar conciencia y transformarla. 40 cuartos es una película hecha con la misma metodología que Tiredié, porque es parte de la encuesta social, que era un ejercicio, podemos pensarlo así, que él había aprendido en su formación en Roma, ¿no? Y era algo que él traía acá y que lo había adaptado para acá. Entonces me parece muy importante hacer ese link, porque también las dos películas empiezan igual, ¿no? Con una estadística que en un punto es verosímil y en un punto es absurda, ¿no? Dice cosas que son muy irónicas. Abrí la maestría en psicología educacional de la UBA en un seminario que nada tiene que ver con cine, pero les di como tarea ver Tiredié y trabajar con Tiredié, que es un modo, digamos, de justamente encontrarse con esto que Mariné dijo tan hermosamente, ¿no? Que es realmente la mirada pedagógica y que vos de algún modo estás trayendo de cómo, me parece, en la obra de Birri se cruza esta cuestión de los tiempos, este labor fecundo de la memoria y del registro del presente con también una mirada hacia un futuro, como esa convicción de que el futuro va a depender, esto que Mariné traía, de que hay una idea de que para transformar hay que registrar, hay que recordar, hay que saber, ¿no? De qué infancia, y hay que pensar esa infancia activa, que a mí me parece que Tiredié tiene una dignidad respecto de la infancia enorme, ¿no? Y por otro lado, preguntarles, dado que me encuentro con santafesines, bueno, ¿qué hay de esa semblanza, de esa población, de esa pobreza hoy? Porque yo tengo la sensación de que estamos en un tiempo que nos confronta nuevamente con la miseria de un modo tremendo, y me interesaba conocer por ustedes qué pasa con esa gente. La pobreza en Santa Fe sigue existiendo, Débora, claramente. No es que ha cambiado el panorama, seguramente ha cambiado un poco la geografía urbana por el avance, digamos, de la construcción, pero sigue habiendo mucha pobreza. Sigue habiendo Esas vías, perdón, son un parteaguas, porque generalmente, diríamos, son como un gran paredón, si bien de este lado de las vías hay pobreza, del otro lado de las vías, que después ya tenés, diríamos, muy cercano al salado, tenés como una pobreza mucho más extrema. Trabajamos en la Mediateca, que era un espacio cultural en Santa Rosa de Lima, justamente en el límite de las vías, ¿no? Y cómo los nenes seguían, digamos, acercándose a los trenes a pesar de no ser de pasajeros, y esto estoy hablando hace 3 años atrás, no estoy hablando en otra vida, sino 3 años atrás, y el tren quedaba parado ahí, porque los nenes jugaban en la vía del tren, porque no había, digamos, no es que no había, no hay ninguna barrera de seguridad, digamos, para no acercarse, las construcciones están muy a la vera de la vía del tren, y le ponen piedras a la vía, y bueno, juegan con lo que tienen a mano, y muchas veces eso a mano es parar el tren para dejarlo parado ahí 1 hora, 2, 3 horas. En tanto a la realidad de Santa Fe, la pobreza existe, la ciudad ha crecido muchísimo, 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 muchísimo para el oeste, que es para la zona donde siempre atravesaron las vías en la ciudad,
y son los cordones más vulnerables de Santa Fe, lo siguen siendo, ¿no? Y bueno, ojalá que en algún momento dejen de serlo, pero es una zona muy populosa y sigue existiendo esa pobreza, digamos, y esa desigualdad tan grande en la ciudad de Santa Fe. Quería también contar, bueno, no sé si lo habían dicho ya, de cuando estuvo el dilema de que el sonido salió mal, y estaba el dilema de por qué no subtitularlo, digamos. Y Fernando fue lo primero que dijo que no, porque no iba a llegar a toda la gente que él quería que participaron y que él quería que la vea. Y por eso también, bueno, se hicieron varias funciones y después el mismo instituto salió a los barrios a proyectarla. Hay un ejercicio que hizo Fernando que, bueno, cuando se estrena Tire 10 también sale con un manifiesto. Ese manifiesto, ahí también me sale como la investigadora, un poco lo posiciona también a Fernando Birri como padre del nuevo cine latinoamericano, porque es la única película de las 3 películas que dan origen al nuevo cine americano que sale con un texto teórico, por así decirlo. Entonces, este texto a él lo pone en ese lugar, ¿no? En primera instancia. Y bueno, y cuando se reinaugura el Instituto de Cinematografía en la ciudad de Santa Fe, que ya no pertenece más a la universidad, sino que ahora se llama ISCA y también forma parte del Ministerio de Cultura, de Educación y Cultura, o sea, es de la provincia. Él vuelve a leer el manifiesto de Tire 10, ¿no? Y entonces, y él ahí dice, ¿no? Esto de que cómo todavía sigue funcionando en la actualidad. Digo, que él es un ejercicio que él lo vivía haciendo, siempre lo hacía, de volver a leer el manifiesto del Tire 10 y cómo todavía el objetivo seguía siendo el mismo, ¿no? Del 58 al 2004, ¿no? O lo podríamos hacer hoy ese mismo ejercicio y muy probable que todavía no hayamos superado las mismas, los desafíos. Entonces, digo, es algo que justo cuando íbamos conversando se me venía a colación. A la obra y a la trayectoria de Fernando Birri es encontrarnos justamente con una figura multifacética, ¿sí? Poeta, titiritero, director de cine, guionista, a la vez que creador, militante, educador. Cada una de esas facetas creo que confluyen en un mismo gesto, en una misma forma de pararse frente al mundo, ¿no? Y es difícil de delimitar dónde termina una y dónde comienza la otra, porque muchas de esas facetas se implican mutuamente. Me parece interesante que pensemos el vínculo, ¿no? Que sostiene al artista al mismo tiempo que al formador de artistas, o sea, sus orígenes, su perspectiva, su época, sus certezas. No es casual que Birri haya recibido de Gabriel García Márquez el reconocimiento de ser el padre del nuevo cine latinoamericano. Están omitidos los créditos, o sea, la película se corta y además hay distintas versiones en YouTube de distintas longitudes, algunas partes seccionan el inicio, otras tienen, o sea, es difícil saber cuál es la versión que filmó Birri, ¿no? Porque uno encuentra distintas, sí. Sí, bueno, cuando viene Mariné a proponernos poder hacer desde ASAECA esta vinculación con el ministerio, le brindamos esta copia porque es la copia que nosotros tenemos en guarda en nuestro archivo, ¿sí? Esta copia llegó al ministerio hace un par de años ya a través de INCA y es la copia que ellos tienen digitalizada. Nosotros al tener un convenio con INCA, nosotros tenemos la autorización de poder, y también por una autorización de Carmen, de poder difundir esta obra. Entonces, en primera instancia, bueno, aparte de la cuestión de los derechos de autor y demás, que bueno, es un debate aparte, nosotros pusimos a disposición esta copia porque es la que tenemos en principio. Y bueno, compartiendo y haciendo lazos, que era también lo que seguramente estaría muy contento Fernando, espero, digamos, de ver cómo estamos preocupados porque suceda, digamos, que los lazos que vamos tejiendo rindan su fruto para que su obra se difunda, que es lo que más queremos, y sobre todo que la preservemos y que la reproduzcamos con todos los derechos.